El problema del sufrimiento ha sido una de las cuestiones más debatidas en la teología, la filosofía y la espiritualidad a lo largo de la historia. Si Dios es todopoderoso y amoroso, ¿por qué permite tanto dolor en el mundo? Esta pregunta ha inquietado a creyentes y escépticos por igual, llevándolos a buscar respuestas en las Escrituras, en la experiencia humana y en la razón. Desde una perspectiva bíblica, el sufrimiento es una consecuencia directa de la caída del ser humano en el pecado. En el libro de Génesis, se nos relata que Dios creó un mundo perfecto donde no existían el dolor ni la muerte. Sin embargo, Adán y Eva, al desobedecer a Dios, introdujeron el pecado en el mundo, y, con él, el sufrimiento. A partir de ese momento, la humanidad ha experimentado enfermedades, desastres naturales, violencia y todo tipo de sufrimientos como resultado de la separación de Dios. Sin embargo, este argumento no responde completamente a la cuestión, pues muchos preguntan por qué Dios, en su omnipotencia, no interviene para evitar el sufrimiento de los inocentes. Aquí es donde entran en juego conceptos como el libre albedrío y el propósito divino en medio del dolor. Dios nos ha otorgado libre albedrío, lo que significa que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Sin esta libertad, no podríamos amar ni experimentar una relación genuina con Dios. Pero esta misma libertad también implica la posibilidad de causar sufrimiento. Muchas de las tragedias del mundo no son directamente causadas por Dios, sino por las acciones de los seres humanos, como las guerras, la corrupción y la injusticia. Si Dios interviniera para evitar todo sufrimiento causado por el ser humano, también estaría eliminando nuestra capacidad de decidir y ser responsables de nuestros actos. Otro enfoque bíblico nos muestra que el sufrimiento puede tener un propósito redentor. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de personas que atravesaron grandes dificultades, pero que, a través de ellas, crecieron en su fe y carácter. Job, por ejemplo, sufrió la pérdida de su familia, su salud y sus bienes, pero al final comprendió la soberanía de Dios. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y sufrió encarcelamiento injustamente, pero Dios usó su sufrimiento para salvar a su pueblo del hambre. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, sufrió la peor de las injusticias al ser crucificado, pero su sacrificio trajo redención y esperanza a la humanidad. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no siempre es sin sentido. Puede ser un medio para desarrollar paciencia, humildad, compasión y dependencia en Dios. También puede servir como una advertencia sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de buscar a Dios. La Biblia nos enseña que, aunque el dolor es una realidad en este mundo caído, no será eterno. En Apocalipsis 21:4, se nos promete que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Además, el sufrimiento puede llevar a la humanidad a buscar respuestas y encontrar a Dios en medio del dolor. Muchas personas han testificado que fue en los momentos más difíciles de sus vidas cuando experimentaron una cercanía más profunda con Dios y encontraron propósito en su existencia. En tiempos de sufrimiento, se nos recuerda que este mundo es temporal y que nuestra esperanza debe estar puesta en la eternidad con Dios. Por otro lado, algunas corrientes teológicas argumentan que el sufrimiento es también una prueba de fe. En el Nuevo Testamento, Santiago 1:2-4 nos anima a considerar las pruebas como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. A pesar de estas explicaciones, es normal que el sufrimiento siga siendo un misterio en muchos casos. No siempre encontramos respuestas claras a por qué ocurren ciertas tragedias. Sin embargo, la Biblia nos anima a confiar en Dios aun cuando no comprendamos completamente sus caminos. En Isaías 55:8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En última instancia, la cuestión del sufrimiento nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y el propósito de nuestra existencia. Aunque el dolor en este mundo es real y a menudo difícil de comprender, la fe cristiana ofrece la esperanza de que Dios tiene un plan más grande y que un día toda injusticia será restaurada. Mientras tanto, estamos llamados a confiar en su amor, a vivir con compasión hacia quienes sufren y a encontrar sentido incluso en medio del dolor. Asimismo, la respuesta al sufrimiento también se encuentra en la comunidad de fe. Dios nos llama a consolarnos unos a otros, a ser instrumentos de su amor y compasión en el mundo. En 2 Corintios 1, 3-4, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. De esta manera, el sufrimiento también nos invita a ser agentes de cambio, a llevar esperanza a los demás y a actuar con justicia y misericordia. En conclusión, aunque el sufrimiento es una realidad dolorosa y muchas veces incomprensible, la fe cristiana nos ofrece herramientas para enfrentarlo con esperanza y propósito. Nos recuerda que Dios no es ajeno a nuestro dolor, que tiene un propósito mayor y que, en su tiempo, restaurará todas las cosas. Hasta entonces, estamos llamados a confiar en su amor, a fortalecernos en la fe y a ser luz para aquellos que atraviesan tiempos difíciles. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para más vídeos. Bendiciones para todos.